Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva edición de esta sección de entrevistas en INC Legal. Esta mañana vamos a conversar sobre el tema de delitos informáticos o ciberdelincuencia. Para ello, esta mañana nos acompaña la doctora Shirley Pastor Trujillo, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es egresada de la maestría en Ciencias Penales por la misma casa de estudios. Ella es la jefa del área penal de Rodas y Asociados. También cuenta con un máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja en España y con estudios superiores en litigación oral por la Universidad Salamanca. También es miembro del taller dogmática penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es adjunta en docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para poder hablar sobre delitos informáticos o ciberdelincuencia, es importante que partamos de la premisa de que los malos ciudadanos que buscan obtener a través de actos ilícitos una ventaja patrimonial ya no solamente ya no solamente tratan de apropiarse a través del robo o hurto de bienes patrimoniales como carteras o billeteras, sino que ahora que todo es más tecnológico, también estos malos ciudadanos se han especializado y tratan de buscar algún beneficio patrimonial ilícito a través de sus conocimientos en tecnología. Si nosotros revisamos la data que comparte el Estado peruano, nosotros vemos que para el año 2013 se reportaron 365 casos de delitos informáticos. Sin embargo, para el 2021 se llegaron a presentar 5.561 casos de delitos informáticos. Evidentemente, estamos frente a un índice en la cantidad de los delitos informáticos que se han presentado. Probablemente, ya nos comentará la doctora Pastor, el auge que se vivió en el 2021 probablemente se debió a la pandemia, a que la relación comercial que tenían los ciudadanos se realizaba a través de plataformas digitales. Es más, la normalidad en el campo laboral ya no volvió a ser la misma. Ahora se implementaron el trabajo remoto al 100% o el trabajo semipresencial. Esto ha generado que las relaciones económicas, laborales y sociales de los ciudadanos se realice cada vez con mayor frecuencia a través de las plataformas digitales. Esto es un beneficio para la sociedad, pero también implica riesgos debido a que hay malos ciudadanos con conocimientos informáticos que utilizan estos espacios para actos ilegales. En ese sentido, es importante que la doctora Pastor, en primer lugar, nos explique de manera coloquial qué es la ciberdelincuencia o qué son los delitos informáticos. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Gracias, José. Efectivamente, José nos da un marco de estos nuevos ilícitos que se cometen mediante la tecnología. Y eso es la ciberdelincuencia, los delitos informáticos. Son aquellos delitos que empleando la tecnología vulneran sistemas, datos informáticos, páginas web, redes y otros con fines de obtener un beneficio ilícito, ¿no? Estos delitos en realidad es eso, aprovechan la tecnología y buscan vulnerar generalmente sí el patrimonio, ¿no? La mayoría va enfocado al patrimonio, pero también hay otros delitos que van enfocados a la seguridad o incluso a temas de índole sexual. Entonces podría variar, ¿no? Pero este derecho que tenemos los ciudadanos, digamos, a resguardar nuestros datos a nivel informático está reconocido en la Constitución. En el artículo 2, inciso 6 de la Constitución, precisamente vela por la privacidad protegida que tenemos, en este caso como ciudadanos, de nuestros datos, ¿no? Sí, ahora es importante que los ciudadanos conozcan, al menos de manera coloquial, cómo están regulados estos delitos. Cuando uno habla de derecho penal o de algún delito, automáticamente se nos viene a la cabeza el Código Penal. También sucede ello cuando hablamos sobre delitos informáticos, automáticamente tenemos que dirigirnos al Código Penal o hay alguna normativa especial que tenemos que tener en cuenta. Sí. Qué buena pregunta. Efectivamente, cuando pensamos en derecho penal, ok, nos vamos con el Código Penal, ¿no? Y no tanto es así. Los delitos informáticos, por ser delitos especiales por su naturaleza, están regulados en una ley, en la ley 300.096, que es la ley de delitos informáticos. Esa ley es del 2013, pero claro está que ha tenido modificaciones en 2014, 2023,
Y la última incluso ha sido ahora el 30 de septiembre de 2025, que ya incorpora la activación de SIM card o telefonía sin permiso del titular. Esto, claro, en el marco pues también del auge de las extorsiones, ¿no? Cuando se utilizan pues celulares que no pertenecen al titular, ¿no? Entonces, esta ley regula eso, sanciones, los delitos, las disposiciones comunes, pero cuando hablamos de delitos informáticos, pensemos en esta ley. Ok, esto es muy importante porque si nosotros somos víctimas de algún tipo de delito cibernético, ya sabemos que la norma a la que tenemos que dirigirnos no es el Código Penal, sino que existe una normativa penal especial para este tipo de delitos. Ahora, hay algo que nos comentaba la doctora Pastor que creo que es importante, que los delitos informáticos no solo se limitan al contenido patrimonial. Entonces, esto me lleva a preguntarle qué tipos de delitos informáticos existen y quizás nos pueda ejemplificar alguno de ellos. Claro, primero tenemos el fraude informático, es por excelencia, digamos, el delito que más se comete y tiene sí un fin económico, netamente obtener un fin económico. También la suplantación de identidad, que también tiene un fin económico, ¿no? Generalmente lo vemos cuando suplantan la identidad para obtener una tarjeta de crédito o un préstamo, pero también hay otros, ¿no? Hay otros como los delitos de índole sexual, a menores, ¿no? Que es grave la situación, pero también el chantaje sexual digital, que también, digamos, es muy reciente. Y hay otros, digamos, un poco más pensados para el ámbito de la seguridad empresarial y del Estado, ¿no? Como en los atentados contra la integridad de sistemas informáticos, en buena cuenta cuando hackean, pues, datos de empresas o del Estado, que hemos visto hace poco que han intentado entrar, la interceptación también de datos informáticos, ¿no? Que también se agrava cuando hay información reservada, que generalmente pues está pensado más para empresas o entidades estatales, ¿no? Ahora, es muy importante que nosotros conozcamos qué hago si soy víctima de un fraude informático, ¿no? Porque cuando uno es víctima de un delito, lo que hace automáticamente la mayoría de los ciudadanos es va y coloca la denuncia en la comisaría. La comisaría deriva la denuncia probablemente a la fiscalía de turno o a la fiscalía más cercana, pero probablemente esa fiscalía no vea delitos de ciberdelincuencia y tenga que derivar la denuncia a una fiscalía que vea temas de ciberdelincuencia. Entonces ahí nosotros vamos a perder seguramente varios meses, no conozco exactamente el procedimiento, la doctora Shirley nos va a explicar cómo debo colocar mi denuncia, ¿no? Y para evitar, digamos, que me estén derivando hacia otras fiscalías. Adelante, doctora. Claro. Por ejemplo, con el caso de fraude informático, como le decía, el fraude informático está regulado en la Ley de Delitos Informáticos en el artículo 8. Consiste en buena cuenta suprimir, adulterar sistemas, datos informáticos, como le decía, página web, con el fin de obtener un beneficio económico, ¿no? Este delito va entre los no menor de 4 ni mayor de 8 años y pudiera agravarse incluso cuando estemos ante patrimonio del Estado que atienda fines asistenciales o de programa social. ¿Qué debemos hacer frente a este delito? Sí, en principio, estos delitos, o en general los delitos informáticos, requieren resguardar, o sea, guardar la evidencia lo más pronto posible. Es decir, si tú te llegó un enlace sospechoso por mensaje de texto, por correo, hay que hacerle un pantallazo, ¿sí? Para que lo entendamos. Un pantallazo o imprimirlo, es decir, resguardar todo lo que tengamos. Posterior a ello, sí hay que poner una denuncia y efectivamente, como bien mencionabas, no es cualquier fiscalía, ¿no? Pudiera pensarse, pero no. Hay fiscalías especializadas de ciberdelincuencia que están en Lima, de hecho están ubicadas en Surco, y ellos atienden, valga la obviedad, todos los delitos informáticos. También podríamos acudir a una comisaría del sector, sí es cierto, pero la comisaría va a terminar derivándolo a la fiscalía, así que yo diría, si es que queremos atacar este punto rápido, vayamos a la fiscalía de turno. También es importante, sobre todo con el tema de fraude informático, interponer reclamo ante el banco, ¿no? Alguna vez han sido víctima de un préstamo que te han sacado tu nombre o similar, o te han extraído algún movimiento o dinero de las cuentas, entonces hay que también interponer un reclamo ante el banco y pues evidentemente alertar al banco de esa situación para que con sus protocolos, digamos, puedan evitar más salida de dinero, ¿no? Ahora, un tema relacionado al fraude informático es el relacionado al de la suplantación de la identidad.
¿Es el mismo procedimiento, es la misma fiscalía, es la misma denuncia que debo formular si me suplantan la identidad a cuando estoy en un tema de un fraude? Bien, la suplantación de identidad también, bueno, en este caso regulada en el artículo 9, sí tiene una particularidad. Esto es, suplantar la identidad es a quien se hace pasar por otro, sea persona natural, o sea, yo o una empresa, y tiene que haber un perjuicio. Sí, puede ser un perjuicio moral, económico o de otra índole, pero tiene que haber un perjuicio. El claro ejemplo de esta modalidad de suplantación es, como te decía, te saca tarjetas de crédito, préstamos a nombres de otros, y es muy común, además, y lo hemos tenido en el estudio, que utilizan nombres o datos de personas a las que se les perdieron el DNI y nunca denunciaron. Entonces, te suplantan la identidad, utilizan esos datos y te sacan tarjetas. La modalidad, o digamos, cómo debemos atacar este tipo de casos es muy similar. Si necesitáramos hacer una captura, si la suplantación de identidad de repente vino por páginas web, de hecho tenemos un caso de una empresa que se le suplanta la identidad por páginas web, Facebook incluso, donde se hace convocatorias de trabajo falsas, es decir, a ese nivel tenemos que reportar estos perfiles de Instagram o cualquier otra red social, pero digamos previo pantallazo, previa impresión de los mismos. También hay que acudir, si es cierto, a poner la denuncia, muy importante, sobre todo porque con esa denuncia puedes, digamos, insistir en el reclamo en el banco y evidentemente que no se reconozca este dinero pues que han sacado a tu nombre, ¿no? Ahora, hay un tema que creo que es importante con el cual iniciamos, y es que cuando uno habla sobre ciberdelincuencia, automáticamente uno piensa que va a estar vinculado a que están tratando de adueñarse de tu patrimonio económico. Pero la doctora Pastor nos comentó que también hay algunos delitos de ciberdelincuencia que están relacionados a delitos sexuales o a chantaje sexual. ¿Sobre ello podrías compartirnos algunas ideas? Sí, claro. En los delitos de ciberdelincuencia específicamente hay dos delitos relacionados a índole sexual, ¿no? Lamentablemente el delito de proposiciones a menores con fines sexuales, como su nombre lo indica, es a quien busca contactar a un menor con fines de obtener material pornográfico del menor o algún otro acto de connotación sexual, y está penado de entre 6 y 9 años, es bastante grave la situación. Y el más común, lamentablemente también, es la sextorsión, ¿no? La llamada sextorsión, que es el chantaje sexual digital, que es también de reciente, de hecho, incorporación, y es aquel que en el uso de la tecnología busca, amenaza, comunica, en este caso a la víctima, con audios, videos o incluso audios modificados, que con el fin de obtener también pues alguna conducta o acto de connotación sensual. También es bastante grave la conducta, sancionada más o menos entre 2 a 4 años, pero estos delitos informáticos pues de índole sexual, digamos, ha estado más en auge, sobre todo cuando incluso con estas modificatorias, es la expareja, ¿no? La expareja que amenaza clásicamente a la novia, a la cónyuge, que tiene videos y demás. Entonces, incluso siendo una expareja, incluso la pena se agrava mucho más. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Y de igual forma, si somos víctimas de alguno de estos tipos de chantaje o vemos que nuestros hijos han tenido o son, digamos, pasibles de estas proposiciones de índole sexual, hay que tener cuidado, ¿no? Muy alerta, sobre todo con, en este caso, a los menores, al acceso a la tecnología. En el caso del chantaje, pues no hay que ceder chantaje, ahí con mayor razón cobra importancia el acudir oportunamente a la fiscalía, es muy importante. ¿Por qué? Porque incluso la fiscalía pues pudiera dictarse o eventualmente dictar alguna medida de protección para la víctima. Hay algo bastante importante que creo que es necesario puntualizarlo para todas las personas que nos sintonizan, y es que los delitos tienen sus agravantes. Entonces creo que sería importante, al menos de manera gráfica, indicarles a todas las personas que nos sintonizan cuáles son los agravantes por cada uno de estos delitos que entran dentro de la categoría de delitos informáticos. Bien, los agravantes, digamos, cada delito podría tener algún agravante tratándose de menores de edad o similar que están consignados en cada uno de los artículos, pero hay agravantes generales y a veces nos olvidamos porque estas agravantes generales están al final de la ley, literalmente al final de la ley.
Entonces, estas agravantes están consignadas en el artículo 11 y son 5 supuestos. El primero, que la gente sea partícipe de una organización criminal, básico. ¿Sí? El segundo, que la gente abuse de su posición especial respecto a la data. Ejemplo, el especialista del área de data de una empresa, el gerente de sistemas de una empresa o alguien que pues trabaje directamente con la información. El tercero, obtener un beneficio económico, que dicho sea de paso, pues aplica para un gran supuesto de estos delitos. El cuarto, que se comprometa a fines asistenciales o de defensa, incluso de seguridad o de soberanía del país, ¿no? Los hackeos a las entidades, por ahí va el asunto. Y el 5, y eso también es muy interesante y de últimas modificatorias, es que se emplee el uso de inteligencia artificial, tecnologías similares o análogas, ¿no? Entonces, digamos, ahí esto ha sido bastante interesante. Como bien comentábamos al inicio, la tecnología avanza, las agravantes también. Es muy interesante. Hasta aquí nosotros ya hemos conversado y creo que es bastante claro cuál es la definición de la ciberdelincuencia, cuáles son los tipos de delitos que forman parte, digamos, de este campo grande de ciberdelincuencia, cuáles son sus agravantes, cómo y dónde debo colocar mi denuncia, pero creo que también es importante detenernos en la parte preventiva, ¿no? ¿Qué medidas pueden adoptar los ciudadanos para poder no ser víctima de estos delitos informáticos? Claro que sí, lo ideal no es llegar pues a ser víctimas de estos delitos y es importante tomar medidas preventivas, ¿no? Desde las personas, es decir, nosotros en el día a día hay que tener contraseñas difíciles. Yo sé que pudiera resultar un poco obvio, pero sí es importante tener contraseñas, digamos, difíciles de identificar, no poner el nombre del perrito o de algo que sea pues factible, ¿no? No abrir enlaces sospechosos, es decir, que te lleguen por mensaje de texto o similar o en internet. Cuando hagamos también operaciones bancarias, hay que utilizar redes de Wi-Fi privadas, es decir, haz tu operación bancaria en tu casa, en tu trabajo, pero no te conectes de la red Wi-Fi de un centro comercial, donde es público y cualquiera se puede conectar. De igual forma, hay que tener cuidado con la configuración de las redes sociales, ¿no? Es decir, que no todo sea público, salvo pues que seas una persona pública y tengas acceso a eso, pero digamos restringir la privacidad para que ellos no puedan identificar algunos datos o personas que pudieran pues utilizarlas para fraude, suplantación. Y hay que respaldar la información, ¿no? Es importante que toda la información que tuviéramos respaldada, sensible, ¿no? De nuestras cuentas bancarias, estado de cuenta, la tengamos guardada pues con copia de seguridad, ¿no? Y de parte de las empresas, y de hecho las empresas deberían ser las más preocupadas porque son las más vulnerables a tener, digamos, mayor fraudes informáticos y por cantidades muy considerables, tienen que tener en cuenta las políticas internas de seguridad, ¿sí? Hay que también capacitar al personal en ciberseguridad, pero en especial al personal que esté vinculado a finanzas, o tesorería, o contabilidad, es decir, el personal que esté directamente vinculado al patrimonio. También hay que tener un plan de respuesta, ejercicios en este caso de simulación, sistemas de monitoreo y un punto importante, y esto, bueno, con motivo también de uno de los casos del estudio me llevo como experiencia, hay que controlar el acceso y registros de nuestros trabajadores. Es decir, si la empresa utiliza una plataforma X, no todos los trabajadores deben tener acceso a todo, sino tal trabajador con tal función tiene acceso a tal punto, ¿no? A restringirlo. Eso. Sí, ahora, creo que es un tema bastante importante al que siempre ha estado haciendo referencia la doctora Pastor, y es el tema probatorio, ¿no? Y que a veces de repente se nos pasa un poco por alto, entonces a veces es importante tener en cuenta cuál es el impacto probatorio que en realidad tienen los correos electrónicos o los mensajes de texto que uno recibe. ¿Por qué es importante documentar estos mensajes de texto y estos correos electrónicos? Sí, ahí hay que tener cuidado. Yo sé que al momento que somos víctimas, puede que en ese momento no nos percatemos días después o nos percatemos casi inmediato, y sé que pedirles que tomen un pantallazo o la impresión del correo pudiera ser pues, ¿por qué me lo pides?, ¿no? Pero sí, los correos y los mensajes tienen validez probatoria. Claro está que hay que resguardar un poco que efectivamente no hayan sido alterados, ¿no? Que
tú lo hayas recibido, que lo hayas guardado, digamos, de manera adecuada, es decir, si vas a tomarle un pantallazo a un mensaje de texto, WhatsApp o de alguna red social, ¿no? Que aparezca la fecha, ¿no? Es decir, el día de hoy, ok, veintitantos de noviembre, que aparezca la fecha de donde te ha llegado ese enlace o ese mensaje, digamos, amenazándote con publicar algún video o similar, ¿no? En este punto cobra relevancia en realidad el tema de las constataciones notariales, ¿no? Pocos lo saben, pero los notarios pueden constatar, pueden entrar a realizar una diligencia y constatar tu correo, ver que efectivamente has recibido tal correo, no sé, del pseudobanco X. Entonces ellos pueden visualizar, también se puede hacer una pericia, pero digamos eso sí es más costoso, las pericias de parte, informática, pero también podría realizarlo la fiscalía, así que no hay inconvenientes, e incluso la fiscalía puede visualizar tu celular, ver los mensajes que recibiste. Entonces, es una diligencia, sí, pero la fiscalía lo puede hacer, ¿no? Creo que es importante, antes de terminar la entrevista, partir por lo último que está señalando la doctora Pastor, y es el tema de las fiscalías. Desde tu experiencia, ¿qué retos afrontan las fiscalías o cuáles serían los principales retos que afrontarían las fiscalías en esta gama de delitos de ciberdelincuencia? Sí, en principio, como les adelantaba al inicio, la Fiscalía de Ciberdelincuencia son unas, bueno, son varias de varios despachos, pero solamente son unas ubicadas a nivel de Lima, que Lima, pues, de todos los distritos, entonces, en principio hay una gran carga procesal, ¿no? La Fiscalía de Ciberdelincuencia tiene una gran carga procesal, pero más allá de eso, tienen un problema, digamos, ya a nivel propiamente del caso de la evidencia digital, ¿no? Es decir, la evidencia digital es muy volátil, se puede borrar, se puede suprimir, los delincuentes ahora encuentran mecanismos, entonces por eso era muy incisiva con traten de tomar pantallazo, impriman, porque esto se puede ir, ¿no? Lo otro es la dificultad de identificar a los delincuentes, ¿no? Muchos delincuentes, ¿qué hacen? Primero suplantan la identidad de una persona que perdió su DNI y nunca denunció. Suplantan la identidad y pues no hay cómo ubicarlos, ¿no? Físicamente identificarlos es también laborioso. El otro punto es el rastreo de las IPs y de igual forma con eso llevar a localizar al delincuente, ¿no? Estos, digamos, delincuentes especializados propiamente en el tema informático alteran las IPs, ya no están en Lima, parece que estarían ubicados en Puno o en otro distrito, entonces es muy complicado, ¿no? Otro punto también de eso son que algunos sistemas informáticos no están ubicados en Perú, están ubicados en el extranjero. Y si bien el Perú, pues, por el convenio de Budapest tiene la posibilidad de consultar con otros países, pedir apoyo a otros países, eso implica, pues, más tiempo en la investigación, ¿no? Si es una diligencia que va a llevar información de nivel internacional, es muy dificultoso, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, son que muchos de los fraudes informáticos, muchos, se realizan a nivel de Telegram. Ajá. Y Telegram es un dolor de cabeza para las fiscalías de ciberdelincuencia, y lo digo porque tengo amigos que trabajan ahí. ¿Por qué? Porque sus políticas de anonimato, de privacidad, levantar la información, lo hace casi imposible. Entonces, eso pues dificulta nuevamente la labor de la fiscalía, ¿no? Y finalmente, los cambios tecnológicos, ¿no? Los cambios tecnológicos obligan tanto a las fiscales, a los jueces y obviamente a nosotros como abogados a capacitarnos continuamente en el tema informático y estas nuevas modalidades, ¿no? Hablábamos al inicio que hace unos años no podíamos pensar en inteligencia artificial, o sea, era imposible pensar en inteligencia artificial o que con inteligencia artificial pudieran alterar tu rostro en un video, eso era imposible. Y ahora pues es muy común, ¿no? Entonces es importante capacitarnos en estos temas. Muchas gracias, doctora Pastor, por habernos acompañado en esta nueva edición de este espacio de entrevistas en INC Legal. Creo que ha sido muy importante que nos haya podido haber compartido sus experiencias sobre este tema que es de tanta actualidad, el relacionado a la ciberdelincuencia. A las personas que nos sintonizan, los invitamos a seguirnos en nuestras siguientes entrevistas. Muy buenos días.